Buenas noches de domingo, estimados y estimadas amigas, seguidores de este humilde canal de filosofía, portal de filosofía. Hoy vamos a analizar una sección más del libro La sociedad del cansancio de Byung-Chul Han. Vamos a hablar concretamente del llamado caso Bartleby que Han trata en su libro. Bien, Bartleby, el escribiente, es un relato de Herman Melville, el autor de Moby Dick, un pequeño relato publicado en el año 1853 y uno de los textos también más inquietantes y más comentados de la literatura moderna, a pesar de su aparente, digo aparente porque lleva mucha más miga de la que trae en principio sencillez. La historia está narrada por un abogado de Wall Street que contrata a un nuevo copista. Este copista es el señor Bartleby. Al principio, Bartleby trabaja con eficacia, con una eficacia podríamos decir casi mecánica, pero pronto empieza a responder a cualquier petición con una frase que no puede calificarse de otro modo que desconcertante. Preferiría no hacerlo. Es decir, Bartleby no se revela abiertamente, no discute, no se justifica, simplemente se niega, pero sin negarse del todo. Dice simplemente que preferiría no hacerlo. Un gesto mínimo que desestabiliza por completo el orden del despacho. El abogado, incapaz de enfrentarse a una resistencia tan pasiva, oscila entre la compasión, la frustración e incomprensión. Bartleby va retirándose progresivamente del mundo, deja de trabajar, deja de moverse, deja de vivir, podríamos decir en sentido pleno, hasta llevar una existencia casi fantasmática. Lo fascinante del cuento es que nunca explica del todo a Bartleby y ahí reside precisamente su fuerza. Se suele interpretar de varias maneras, por ejemplo, como una crítica al capitalismo moderno. Hay quien ha visto en Bartleby una figura que se sustrae a la lógica productiva. También como una figura de resistencia pasiva, es decir, una especie de negativa absoluta sin confrontación. Un símbolo existencial, la apatía, el rechazo del sentido, el vacío. Y también ha habido ya lecturas filosóficas más contemporáneas en autores como Gilles Deleuze, que han visto en Bartleby una figura radical del no que escapa a toda estructura de poder o significado. La famosa frase preferiría no hacerlo no es exactamente una negación, es más inquietante porque suspende la acción pero sin oponerse frontalmente. Es una especie, podríamos decir, de grieta en el lenguaje y en la autoridad. Bien, Han va a retomar esta figura de Bartleby en La sociedad del cansancio y realiza un análisis también particular. ¿Quién es Bartleby? Lo hemos explicado, es este copista que trabaja para un abogado de Wall Street y que protagoniza el relato Bartleby el escribiente. Bien, este gesto de Bartleby, vamos a comentarlo. Esta frase de Bartleby preferiría no hacerlo. Nos dice Han que Bartleby con esta frase preferiría no hacerlo, lo que está haciendo es no rebelarse, no protestar, no luchar, no huir, simplemente retirarse de la acción. Su negativa, nos dirá Byung-Chul Han, es pasiva, pero al mismo tiempo radical, tiene un componente de radicalidad. En la interpretación clásica, como hemos dicho, muchos filósofos han interpretado a Bartleby como una figura de resistencia, como un rechazo del sistema, como una negativa del poder. Su preferiría no hacerlo parece visto de este modo una forma de libertad, pero la lectura de Han es diferente. Han introduce aquí un giro importante. Bartleby para Han, por lo menos, no es un héroe de resistencia, no es un revolucionario, no es alguien que representa una alternativa, ni siquiera eso, es simplemente una figura de agotamiento. Para Han, por lo tanto, Bartleby, el señor Bartleby, el copista, el escribiente, encarna el agotamiento extremo, porque no dice no quiero, dice simplemente que preferiría no hacerlo. Bien, ¿qué relación presenta ello con la sociedad del rendimiento que disecciona Byung-Chul Han en la sociedad del cansancio? Aquí está el punto clave.
Bartleby no pertenece al modelo disciplinario clásico porque no está reprimido, ni siquiera está, podríamos decir, oprimido externamente. Su problema es otro, y es que ha perdido la capacidad de actuar. No hay una negativa en sentido fuerte, no hay una negatividad fuerte en la sociedad del rendimiento. Sabíamos que hay un no fuerte. No hay uno fuerte, no hay un conflicto abierto, no hay una oposición clara. Lo hemos visto a lo largo de todos estos últimos vídeos al analizar la sociedad del cansancio, la sociedad del rendimiento de Han. Y Bartleby precisamente refleja esto, nos dirá el filósofo surcoreano. Su negativa no crea ruptura, no es una negativa que vaya a generar una transformación. De la resistencia se va a pasar al colapso. Para Han, Bartleby representa eso, un sujeto del colapso. No interpreta al copista, no interpreta al escribiente de Melville como resistencia, sino como síntoma. No es alguien que lucha, es alguien que se agota, es alguien que se retira, es alguien que se apaga. Es una figura, como hemos dicho, del colapso del sujeto. El preferiría no hacerlo expresa una forma de impotencia, no hay una voluntad fuerte, no hay una decisión clara, no hay acción, es una negación débil. Y aquí está la dimensión crítica. Byung-Chul Han está diciendo algo importante al mismo tiempo. La sociedad actual no produce rebeldes, la sociedad actual no produce revolucionarios, no produce sujetos revolucionarios, porque no hay rebeldía, no hay revolución, solamente hay cansancio, solamente hay agotamiento. En conclusión, podríamos decir que el caso Bartleby muestra el lado extremo de la sociedad de rendimiento. El sujeto ya no es reprimido, pero tampoco es libre en un sentido fuerte. Es un sujeto que ha perdido la capacidad de actuar. Bartleby no es, por lo tanto, una solución. Bartleby es un síntoma, es un aviso, es una figura límite de lo que ocurre en la sociedad de la explotación, en la sociedad del rendimiento, en la sociedad del cansancio, en la sociedad del agotamiento extremo que nos describe Byung-Chul Han. Una figura límite de lo que ocurre cuando la actividad se agota, cuando la positividad se satura y cuando el sujeto sencillamente ya no puede más. En fin, amigos, espero que os quede claro quién era este señor Bartleby. El significado que da Byung-Chul Han, la interpretación que hace Byung-Chul Han de esta famosa frase, preferiría no hacerlo. Os he señalado también otros significados, por ejemplo, el que le da el filósofo francés Gilles Deleuze. Y bueno, ¿qué significado le dais vosotros? Interesante, ¿no? Interesante libro para leer también. Bartleby, el escribiente, de Herman Melville. Feliz domingo.